Pero pues otras cosas que pueden influir en la absorción, ya decíamos, es el pH y la carga. Cuarto punto. La siguiente gráfica ilustra los procesos de absorción y distribución de un fármaco de acuerdo a su partición en el pH de diferentes compartimentos corporales. Por favor, expliquen si el fármaco en cuestión se trata de un ácido o una base débil y justifique su respuesta. El fármaco es un ácido. Entonces, acá tenemos... Pero son reversibles, entonces no pueden ser ácidos fuertes. Ácido débil. Por eso son ácidos que no alcanzan. Es un ácido débil. Acá tenemos el jugo gástrico, ¿cierto? Y nos dicen que acá hay un pH de 1.4 y acá está el plasma cuyo pH es de 7.4. Entonces, ¿qué nos está ilustrando la gráfica? ¿Qué sucede a nivel del jugo gástrico? Que se disocia. ¿Cuál es la forma ionizada y cuál es la forma no ionizada? La forma no ionizada y la forma ionizada. Esta es la no ionizada y esta es la ionizada. Perfecto. Entonces, ¿cuánto tenemos de concentración de forma ionizada? 0.001. Y de forma no ionizada, 1. ¿Cuál es la liposoluble? La liposoluble. ¿Cuál? La no ionizada. Listo. Entonces, este fármaco, del cual nos están diciendo es base débil o es ácido débil, resulta que está en un pH ácido en mayor porcentaje en forma no ionizada. No. ¿Qué es efecto de primer paso? Cuando se metaboliza el metabolismo de un fármaco antes de que llegue a la circulación sistémica. Acá simplemente por su pH se determina si puede pasar la membrana o no puede pasar la membrana. ¿Sí? Entonces, un fármaco que en un pH ácido está en su mayor forma, la mayor forma está en no ionizada, ¿qué quiere decir? Pues al desprotonarse no absorbería protones. La pregunta es el punto 4. O sea, ahí nos están mostrando una gráfica. Por eso no, por eso el medio ácido pues va a absorber el protón. Es un ácido porque es un ácido. Los ácidos débiles en un pH ácido están no ionizados. ¿Y qué le pasa a esto? Sí, por eso. Bueno, entonces ¿es un ácido débil o una base débil? Listo, es un ácido débil. En su forma no ionizada o un pH gástrico pasó la membrana y en un pH que es mucho más alcalino como el pH del plasma, que tiene un pH de 7.4, se disocia en su mayor forma, está en forma ionizada. O sea, es un ácido débil. ¿Preguntas? ¿A todos claro? Sí. ¿No? Sí, señor. La A sería un ácido, sería una base que tiene pH. La otra es ácido. ¿Cuál? La Es el ácido, porque duele el color. Es que tenía que ir con los numeritos azules. sí, yo estoy hablando de esa primer ejercicio. La indicación de la B. O sea, esto no te entiendo. Eso mismo, no te afanes. Aquí me está diciendo que este es el pK de esta molécula, en la cual la tienes en equilibrio entre la forma no ionizada y la ionizada,
que es 4,4, que es lo que caracteriza a un ácido débil. Tú ves que los pK están por debajo del 7. Es simplemente eso. Y que está, que ustedes dijeron, no está, predomina en la forma no ionizada a nivel gástrico y predomina en la forma ionizada a nivel plasmático. Lo que hablamos hoy de la intoxicación por salicilato, que ya es eliminación, pero es un ácido débil, ¿cierto? Que en bicarbonato, en un medio básico, va a predominar la forma ionizada, entonces se elimina y no se reabsorbe. ¿Okay? Y si fuera fuerte, ¿cómo estaría ahí graficado? Más, si fuera fuerte, más fácilmente, o sea, se ioniza. No tendría reacción. Sería ajá, sería nada más una ¿Sería flecha. una sola flecha? Ajá. Generalmente los fármacos son ácidos débiles o bases débiles, porque los fuertes se ionizan más fácilmente. Así que eso. Cuarto punto. ¿Sí? Se está llevando a cabo un estudio farmacocinético sobre un fármaco que se espera sea aprobado para su uso clínico. Se inserta un catéter venoso para tomar muestras de sangre inmediatamente antes y en varios momentos después de la administración del medicamento. Después de obtener los resultados del análisis de laboratorio, se construye una gráfica que representa las concentraciones plasmáticas del fármaco en relación al tiempo hasta que las mismas son indetectables. ¿Qué podrían calcular ustedes basándose en la relación del área bajo la curva obtenida con la administración oral versus la administración intravenosa del mismo medicamento? La biodisponibilidad. Pero, ¿qué tipo de biodisponibilidad? O sea, la biodisponibilidad, ahí ustedes están calculando, listo, la biodisponibilidad en la forma oral y la biodisponibilidad en la forma intravenosa. ¿Leyeron alguna relación que exista entre la biodisponibilidad oral y la intravenosa? La intravenosa debe ser mayor. Sí. Claro. ¿Cuál es la biodisponibilidad de una forma intravenosa? 100%, siempre, ¿cierto? Todo lo que estoy metiendo llega a la sangre. ¿Sí? Biodisponibilidad intravenosa siempre 100%. Entonces lo que cambia es la biodisponibilidad oral. Si por ejemplo ustedes el fármaco X a dosis oral es de 40 miligramos y una dosis intravenosa es de 1 miligramo normalmente, ¿qué dirían? ¿Por qué pasa eso? Que sería más dosis de la O sea, no diría que fuera más o menos de la otra, sino que la otra es mayor para compensar la pérdida de fármaco que se da al momento de toda la absorción. ¿Y por qué pasa esa pérdida de fármaco? Puede ser porque digamos, depende de dónde se dé la absorción del fármaco. Sí, exacto, efecto del primer paso. Efecto del primer paso, exacto. Entonces, cuando hay mucha diferencia entre la dosis administrada por vía oral y la dosis administrada por vía intravenosa es porque generalmente hay un efecto de primer paso. ¿Listo? Entonces, existen dos tipos de biodisponibilidad: la biodisponibilidad absoluta y la biodisponibilidad relativa. La biodisponibilidad absoluta es la que estamos viendo. Es una relación entre una biodisponibilidad de administración, una forma de administración diferente a la intravascular comparada con una intravascular. Esa es una biodisponibilidad absoluta, que es esta. Esta es una administración intravascular, ¿cierto? O sea, intravenosa, porque estoy partiendo con una concentración plasmática alta. Y esta es una gráfica de concentración plasmática de una administración diferente a la intravascular porque hay un proceso de absorción. ¿Sí? La relación entre estas dos es lo que se llama biodisponibilidad absoluta. ¿Sí? ¿Para qué me sirve clínicamente, prácticamente?
O sea, simplemente es que cuando hay mucha diferencia, la dosis oral va a ser mucho mayor que la intravenosa. Pero existe otra biodisponibilidad, que es la biodisponibilidad relativa, que esta sí tiene repercusión clínica, ¿sí? Que es donde yo comparo dos formas farmacéuticas. Por ejemplo, ustedes han escuchado de los medicamentos genéricos, ¿cierto? Y de los medicamentos que son innovadores, se llama. El innovador es que la casa farmacéutica creó ese medicamento, hizo todos los estudios desde los ratones hasta que se salió ese medicamento. Ese es el innovador. Después de un tiempo, esa industria farmacéutica pierde la patente, se llama eso, o sea, pierde la exclusividad de producir ese medicamento y otras casas farmacéuticas pueden producir ese medicamento, que son los genéricos. Cuando yo voy, digamos que yo producí un genérico, no sé, vamos a poner naproxeno, pero pues eso ya más genéricos no puede haber, pero yo produje un naproxeno y resulta que hay naproxeno marca Novartis y él fue el innovador. Entonces yo tengo que probar que mi naproxeno, ¿sí?, es muy similar al naproxeno de Novartis, ¿sí? ¿Cómo pruebo eso? La única forma de probarlo es diciendo o comprobando que la absorción, el área bajo la curva de los dos es similar, no diferencia tanto. Si mi área bajo la curva de yo genérico es muy bajita, mi biodisponibilidad es muy bajita respecto al de Novartis, pues yo no soy tan equivalente, está llegando muy poquito medicamento y entonces va a ser muy poco efectivo. ¿Listo? Eso es a causa de los excipientes de la forma farmacéutica. Muy bien. Entonces, la biodisponibilidad relativa es la que principalmente a nivel clínico va a predominar o va a ser importante. ¿Listo? Sí, señor. No. O sea, el principio activo tiene que actuar igual. Es lo mismo. El principio activo es el mismo y actúa igual. La diferencia entre un genérico y un innovador son los excipientes. Yo lo preparo de una forma, preparo el ajiaco, por decirlo así, diferente a mi abuelita. ¿Sí? Lo importante es que a los dos les sea efectivo, los llene y les guste. ¿Sí? Ese sería como el efecto. Pero igual sería la misma cosa, porque la molécula naproxeno es la misma, lo que cambia son los excipientes, que pueden hacer que se demore más en absorberse, ¿sí?, o que genere más reacciones locales. Bueno, ya falta poquito, esto ya lo saben. A continuación, identifiquen cada uno de los siguientes parámetros farmacocinéticos de la siguiente curva de concentración plasmática versus tiempo. Tiempo de latencia, ¿qué número sería? 5, muy bien, aquí, ¿cierto? Tiempo de latencia. Momento de inicio del efecto de la acción farmacológica. 1, ¿consenso? 1. Bueno. Duración del efecto. 3. Ahora 4. Esta es la duración del efecto. ¿El efecto puede ser más prolongado que esto? ¿Cómo así? O sea, puede acá bajar la concentración a una concentración mínima efectiva mucho más baja y seguir un efecto. Sí. ¿Eso es posible? Pero pues es que si yo lo metí el tejido y no está a nivel plasmático reflejado, sino es a nivel ya intratisular, entonces la acción del fármaco puede ser. ¿Sí? Depende de si la unión, o sea, de la acción. Resulta que yo puedo modificar, por ejemplo, los fármacos antiagregantes plaquetarios, los que toman, por ejemplo, la aspirina, los que toman antiagregantes para evitar que se infarten, para evitar que haya una trombosis, ejercen un efecto sobre la plaqueta y ese efecto es irreversible, ese cambio sobre la plaqueta es irreversible. Tiene que demorarse en producirse una nueva plaqueta para que pase el efecto, o sea, pasa 7 días.
Entonces, es independiente a la concentración del medicamento. Entonces, no siempre, o sea, en este caso sí, está muy bien, la duración del efecto es 4, pero no siempre pasa eso. ¿Listo? No siempre pasa eso. Acá estamos hablando que mientras haya la concentración mínima efectiva, esa es la duración del efecto. Lo que les estoy diciendo, pilas, porque hay excepciones. Si un medicamento actúa de una manera, modificando una célula, por ejemplo la plaqueta, de una forma irreversible, a pesar de que yo elimine el medicamento, esa plaqueta ya se modificó. Toca esperar a que se genere una nueva plaqueta que sirva normalmente. ¿Sí? Entonces, no siempre la duración del efecto va a ser dependiente de la concentración mínima efectiva. Área bajo la curva. 3. Concentración máxima. 2, muy bien. Tiempo max, la Tmax. 9. ¿Qué es la Tmax? Tiempo más. El tiempo en el que se obtienen las concentraciones máximas, o sea, el 6, muy bien. Concentración mínima efectiva, 9. Concentración mínima tóxica, 7. Rango terapéutico, ventana terapéutica, 8, muy bien. Ay. ¿Ya listo? No, vamos, faltan 5 minutos, faltan 10 minutos, muchachos. Un hombre de 47 años, 70 kilos de peso, recibe una dosis de vancomicina. Vancomicina es un antibiótico intravenoso de 500 miligramos por vía intravenosa para el tratamiento de una celulitis. Celulitis es una infección en la piel. Bueno, que será repetida 12 horas más tarde. Posterior a la administración de la vancomicina, 1 hora después del inicio de la infusión, se realiza la medición de concentraciones plasmáticas de vancomicina encontrando un valor de 20 microgramos por mililitro. Esa es la concentración en plasma. ¿Cuál es el volumen de distribución de vancomicina en este paciente expresado en litros por kilo? ¿Qué es volumen de distribución? O sea, hay que restar. Ay, pero hay que comprar. No. Pues pero ¿por qué así? ¿Cuántos mililitros? ¿Leyeron algo sobre volumen de distribución? No. Volumen de fluido requerido para contener la cantidad que está guardando a la misma concentración a la que está presente en la plasma. ¿Puede repetir? Otra vez. Vamos, Charlie. Volumen de fluido requerido para contener la cantidad total de fármaco en el organismo a la misma concentración a la que está presente en el plasma. ¿Entendieron? El volumen de distribución es un volumen, como su nombre lo dice, aparente. Es un volumen ficticio, no quiere decir que nosotros tengamos ese volumen por dentro. Yo administro una dosis, y acá les voy a poner, se administra una dosis de 100 miligramos, ¿sí? Si yo voy y mido la concentración plasmática después de administrar esa dosis de 100 miligramos, y hay una concentración de 10 miligramos por litro, ¿sí? Es porque se diluyó en 10 litros, ya hacemos la cuenta. Pero si yo administré 100 miligramos y yo voy y miro la concentración y es una concentración plasmática de 1 miligramo por litro, siendo que yo administré la misma dosis, es porque se diluyó en más volumen, ¿cierto? A mayor volumen, pues más diluido está eso. Es por eso que el volumen de distribución, es decir, el volumen en que supuestamente se encuentra esa dosis que yo administré, es una relación entre la dosis del fármaco que yo administro, que es lo que dice cantidad de fármaco, la dosis que yo administré sobre la concentración plasmática del fármaco. ¿Listo? A mayor concentración plasmática, menor volumen de distribución. A mayor concentración plasmática, menor volumen de distribución. ¿Sí? Sí. Listo.
Entonces, nos dijeron que administramos 500 miligramos, ¿cierto? Y tenemos una concentración de 20, ¿cierto? 20, administré 500 miligramos y tengo una concentración de 20 microgramos por mililitro. Sí, por eso decía. Entonces ahí tengo que... ¿Qué pasó? ¿Lo me devuelvo otra vez? Ya pasamos. Ah, bueno. Listo. Entonces ahí yo reemplazo y calculo el volumen de distribución. ¿Sí? Ese volumen de distribución me da en litros. Lo tengo que pasar a litros por kilo, dividiendo el peso del paciente. Me dijeron que el paciente pesaba 70 kilos. ¿Sí? Entonces lo que me dé acá de volumen de distribución lo divido en 70 y ahí me da el volumen de distribución en litros por kilo. ¿Qué me refleja el volumen de distribución? Quiere decir que si una dosis está muy diluida en plasma, quiere decir que hay mucho en los órganos. Entonces, a mayor volumen de distribución, pues quiere decir que está más en el músculo, en el tejido adiposo, ¿sí? En los órganos y no está a nivel vascular. Si un fármaco se queda a nivel vascular, entonces el volumen de distribución va a ser bajo. Exacto, bajo. O sea que los fármacos tienen que tener un buen volumen de distribución. Depende, o sea, no quiere decir que un fármaco con un volumen de distribución bajo sea malo, porque yo puedo necesitar el fármaco que se quede en sangre. Por ejemplo, hay personas que tienen infecciones que están en la sangre, eso se llama sepsis, ¿cierto? O septicemia. Yo necesito que ese fármaco esté en sangre, ese antibiótico se quede en sangre atacando ahí a los bichos. Necesito un volumen de distribución bajo. No me sirve que se vaya allá porque es que la infección está en la sangre. Generalmente, entre menos volumen de distribución tenga, o sea, esté más a nivel intravascular, menos vida media tiene, porque se elimina más rápido. Entonces, acuérdense, fármacos de volumen de distribución bajo generalmente son fármacos hidrosolubles, ¿cierto? Que se quedan ahí en el espacio intravascular y se van a eliminar por vía renal. Fármacos de volumen de distribución alto, entonces pasaron de la sangre a los tejidos, ¿cierto? De los tejidos tienen que pasar nuevamente a la sangre, de la sangre al órgano de eliminación, entonces la vida media es mucho mayor. ¿Cuánto da? Mira por la ecuación. Mira por la ecuación. Entre tu más fármacos administras va a ser volumen de distribución y mayor. El volumen de... ¿Que repita qué? Perdóname. ¿Cuánto da la vida media? Bueno, generalmente fármacos con volumen de distribución bajo, ¿qué quiere decir? Que están más a nivel sanguíneo, ¿sí? Entonces rápidamente no me pasan membranas, no se están distribuyendo y pasan y se van a eliminar rápido por vía renal. O sea, vida media corta. Fármacos de volumen de distribución alto, que se fueron a tejido, se fueron a cerebro, se fueron al hígado, se fueron al músculo, tienen mayor vida media. ¿Y cuál es la respuesta? Es que ya la hice, pero creo que no me dio. ¿Cuánto te dio? No mucho. 0.350 litros. Está bien. A mí me dio como 3.000, no sé qué. No, o sea, da .3. Generalmente la vancomicina varía la vida media entre .5, .7, ¿sí? Pues probablemente es .3. Ahí hay una... ¿Cómo lo hiciste? Explícanos cómo lo hiciste. ¿Cantidad de fármaco administrado? Fueron 500 miligramos. Sobre la concentración plasmática del fármaco, que es de 20... ¿Era 20? Por mililitros. Y bueno, eso me dio 25. Luego tengo 25 litros dividido el peso del paciente. No, pero ahí toca pasar esos 25. A mí me dio 3. Ahí toca pasar ese de 25 microgramos a miligramos.
Sí, yo lo hice. Y me dio 3.000. Sí, exacto. 3.000. Ah, no, pero era 20 pesos. No, espera, ¿Viste por sí? era 20. Vamos, mija. 500 por sí. No, ya está. Estoy hablando muy autóctono. Me dio 300. 33. Ven cómo le están haciendo. ¿Puedes convertir un poquito? ¿Cuánto hay de mili a micro? 0.2. Un miligramo son 1.000 microgramos. Dedicando este tiempo a la Dividido sala. 70. Listo. Y claro, es sobre mililitro. Era muy fácil porque se cancelaba 1000 arriba y 1000 abajo. O sea, mililitros, un litro son 1000 mililitros y un microgramo, un miligramo son 1000 microgramos. Se cancelaba. Entonces da 0.35. Ay, no. No, nos falta uno. Nos falta uno. Faltan dos. Bueno. Bueno, quiero mostrarles es porque esta pregunta, la parte B de esa pregunta dice si ese fármaco tiene distribución baja, intermedia o alta, que lo clasifica. Entonces, fármacos que son menores de 0,05 litros por kilo se consideran que tienen distribución baja, que están exclusivamente en el compartimento plasmático. Fármacos que están hasta 0.2 litros por kilo ya pasaron de la parte intravascular y están en la parte extravascular. Y fármacos que tienen un volumen de distribución mayor de 0.55 litros por kilo se consideran fármacos que tienen una alta distribución. ¿Por qué 0.55 litros por kilo? Eso tiene su razón de ser. El agua corporal total en la mujer es 55%, en el hombre es 60%. Si se distribuye más que en el agua corporal total, entonces es porque se está distribuyendo en tejidos. Por eso es que más de esto es un volumen de distribución alto. O sea, este fármaco sería un intermedio. ¿Listo? ¿Sí? Porque nos dio 0.35. Mayor de 0,55 litros por kilo es un volumen de distribución alto. ¿Este es el último? ¿Cómo así son 8? ¿Son 8? 56 años, un conductor, ¿cierto? Que le tenían que dar un beta bloqueador. Y saben que un beta bloqueador puede llegar a producir somnolencia, ¿sí? Escogerían un beta bloqueador como el propranolol, que tiene un volumen de distribución de 4.3 litros por kilo, o atenolol, que tiene 0.7 litros por kilo. ¿El atenolol por qué? Porque tiene menor distribución. ¿Y qué tiene que ver eso con la somnolencia? Pues que porque da menos. Pues al tener menos vida ¿Se absorbe menos el volumen de distribución? No, volumen de distribución es menos. ¿Y por qué yo quiero un volumen de distribución menor? Para que haya menos efecto. Porque la somnolencia es un efecto que Hasta se da cuando hay cuando mucho. está el fármaco ya a las células. Si tiene menor volumen de distribución hay más plasmático y menos entre las células. En un solo momento, entonces el efecto adverso será menor. Probablemente ese fármaco con volumen de distribución altísimo, que es 4.5, pasa al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces pasó al sistema nervioso central y ahí el efecto de somnolencia. Entonces por eso prefiero que no pase la barrera hematoencefálica y que no le produzca somnolencia, o si no ese pobre señor lo va a atropellar a él y a otros individuos y va a matar un montón de gente, ¿sí? Esa es la idea de ese fármaco. Y el último caso: mujer de 22 años llevada al servicio de urgencias que fue encontrada inconsciente en su casa con un blister, que es un blister es toda como el cartoncito de tabletas en la mano, de diazepam, que es una benzodiazepina. Se ha calculado que el volumen de distribución del diazepam es de 1.1 litros por kilo. Basándose en este parámetro, ¿se encuentra indicado el empleo de hemodiálisis como estrategia de manejo en esta paciente? Sí, alce la mano.
no alcen la mano. ¿Por qué no? Porque hay que. Hay un antídoto, pero pues digamos que sí, tienes toda la razón, que se llama flumazenil, pero no, o sea, digamos que la pregunta es, ¿este fármaco se elimina fácilmente por vía renal? No, porque tiene una esperanza, porque dije que no, que sí se necesita. Entonces, fármacos que se pueden eliminar por hemodiálisis: bajo peso molecular, baja unión a proteínas plasmáticas, bajo volumen de distribución. ¿Listo? Entonces, generalmente este tipo de fármaco no se va a eliminar por vía renal. Esa es la causa, la respuesta. Buena Semana Santa.